Lo primero que quiero decirles es que me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Espero que ustedes, algo sientan hacia mí. De la misma manera, quiero disculparme un poco por la voz. De repente se me va. Fue algo que me quedó, pero bueno, haremos el esfuerzo, ¿sí? Y quizá usemos a alguien, a Gerardo, para que nos lea y que no me agote tanto la voz. Es un retiro, yo creo que todo ha ido conjuntándose para que sea un retiro especial. No sé si concuerden conmigo. Este evangelio y todo lo que Germán, sí, claro, anda por allá, ¿ven? O sea, este evangelio nos da pie para empezar con el retiro. Un hijo pródigo, un hijo que se va, un hijo que no conoce a su padre, no sé si lo tengan así, porque aunque ha crecido con él, aunque ha estado con él, pero no sabe la misericordia de ese padre, no sabe el amor que ese padre le tiene. Y al mismo tiempo el otro hijo que como nos decía el padre, o sea, no estaba realmente conectado tampoco con el padre. Entonces aquí yo creo que es muy sencilla la semejanza. O sea, Dios es el Padre, nosotros somos los hijos. Dentro de ustedes habrá hijos pródigos y también espero que pocos hijos que se quedaron. Ya saben lo que iba yo a decir, ¿verdad? Bueno, entonces el punto es el siguiente. Ni uno ni otro conocían al Padre. O sea, no tenían esa intimidad con Él, vivían, estaban juntos, y poniéndolo en el sentido que estamos diciendo ahora, bueno, pues nosotros hemos vivido junto con Dios. Vamos a misa, rezamos, tenemos algún tipo de práctica religiosa, ¿sí? Pero realmente conocemos a Dios. O sea, realmente sabemos quién es. Hablamos mucho del amor de Dios. Continuamente el Dios me ama, Dios ama a todos, y se ha llegado a malinterpretar esas pequeñas cosas, esas pequeñas frases, porque se piensa que Dios ama a todos sin ningún requisito de nosotros. Entonces, ¿será cierto? ¿Será cierto que Dios nos ama sin poner condiciones? No. Bueno, sí y no. Ya aprendiste. Sí y no. O sea, ¿por qué sí y no? Dios nos ama a todos, sí, siempre y cuando le correspondamos, siempre y cuando nos arrepintamos de esta vida. Igual que el padre ¿cómo se llama? Del Evangelio. O sea, él ama a su hijo, pero el hijo no quiere nada con él. El padre no lo va a buscar. Ojo con eso. No va a buscarlo, lo espera. ¿Qué es lo que está esperando? El arrepentimiento del hijo. Y ese arrepentimiento, ¿gracias a qué se da? Al recuerdo, ni siquiera al conocimiento, al recuerdo de los bienes que había en la casa del Padre. No recuerda el amor del Padre. Eso es curioso. No recuerda el amor. Recuerda los bienes, la comida, todo lo que el Padre le daba. Bueno, vamos a situarnos y vamos a reconocer que tenemos idea, no recordamos porque no hemos estado en la casa del Padre, pero cuando menos tenemos una idea de lo que el Padre puede tener. Todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Pero no ahorita. No, se quieren.
Se quieren quedar todavía. Bueno, ese querer, ya no. Vaya una persona sensata. Ya se quiere ir. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en realidad si entendiéramos lo que existe en el cielo, si entendiéramos quién es el Padre, si entendiéramos ese amor infinito del Padre, ya ansiaríamos estar con Él. Y en el momento que nos dicen tienes cáncer, en vez de ponernos pálidos, gritar, llorar, renegar y empezar a buscar médicos, brujos, chamanes, todo para curarnos, o sea, en ese momento lo que diríamos es bendito Dios, por fin. ¿Sí? Por fin llega el momento de ese encuentro con el Padre. Bueno, este retiro, si se fijan en el nombre, ¿qué es? Acción de amor. Bueno, ¿y eso qué es? Para ustedes, ¿qué es el amor? No me salgan con corazoncitos y nubecitas y Bambi brincando de nube en nube. O sea, eso no es el amor. Darse. El amor es acto. El amor es un acto. El acto de darse, no dar, sino darse. Y en Dios, el amor de Dios es un darse completamente. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar conocer a Dios. Vamos a ver qué es el amor de Dios. Casi siempre, cuando nos hablan del amor de Dios, como que inmediatamente nos vamos hacia el crucifijo, hacia todo el sacrificio de Jesús en el último día de su vida. O lo ponemos también en la Eucaristía, o sea, ese sacrificio continuo que Dios nos dio, donde se queda para llegar a nosotros. Bueno, efectivamente, son actos tremendos de amor de la divinidad, pero no lo es todo, no lo es todo. Y eso es, yo diría, me atrevo a decir, que eso es lo menor. Tanto el sacrificio de Jesús como la Eucaristía son cosas menores en el amor de Dios. Entonces vamos a tratar de descubrir cuál es realmente ese amor, ese darse. Pero para esto vamos a empezar primero con lo que nuestra iglesia nos tiene ya dado, lo que la iglesia ha reconocido de Dios, lo poco o mucho que haya dado, ¿sí? ¿Alguien conoce el catecismo de la Iglesia Católica? No de vista. Sí, ¿eh? Sí, porque decimos, sí, ya lo vi, es un librito. ¿Alguien conoce el Evangelio? También, bien. Recordarán, dentro de las cartas de los apóstoles, hay una carta de Juan, San Juan, en donde nos dice qué es Dios, ¿se acuerdan? Dios es amor. Simplemente es la primera de Juan, la carta primera de Juan en el capítulo 4. Y dice lo siguiente, en cuanto a nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, en Dios permanece. Y Dios permanece en él, porque tal como Él, somos también nosotros en este mundo. Tal como Él, también somos nosotros. Si Dios es amor, ¿qué seremos nosotros? Amor. Entonces, hay una frase, una plática que tiene Jesús con
con Simón, en donde en el libro de María Valtorta, los que hayan leído esto lo recordarán, donde Simón está diciéndole que Dios es incomprensible. Y entonces Jesús le dice, Dios es la perfección inalcanzable. Dios es la belleza completa. Dios es la potencia infinita. Dios es la esencia incomparable. Dios es la bondad insuperable. Dios es el amor hecho Dios. Es el amor hecho Dios. Cuando comprendas al amor hecho Dios, te sumergirás en un remolino incandescente de llamas y serás arrojado a una beatitud que te será muerte y vida. Tendrás a Dios con una posesión completa. Ojo con esto. El día que comprendamos que Dios no es amor, sino que el amor es Dios, o sea, parece lo mismo, pero es totalmente diferente, tendremos a Dios en posesión completa. Cuando por tu voluntad habrás llegado a comprenderlo y merecerlo, entonces te enclavarás en su perfección. ¿Qué querrá decir esto último? Te enclavarás en su perfección. ¿Qué querrá decir? El ser uno con Él, uno con Él. O sea, esto hay que meditarlo un poco. No es Dios conmigo, no es yo con Dios, sino es uno con Él. Y ahí se cumplen aquellas palabras de Jesús en la última cena, cuando está pidiéndole al Padre por todos y dice, o sea, yo en ellos, tú en mí, para que ahora a través de esa unión que ellos tienen conmigo, ellos sean una sola cosa con nosotros. Una sola cosa. No con Jesús, que siempre lo hemos visto como alguien alcanzable, sino una sola cosa con el Padre, que es para nosotros como inalcanzable. Pensar que podemos ser uno. Pensar que yo estando en Él y Él en mí, la vida de Dios yo se la estoy dando y Dios me está dando su vida. ¿Por qué? Porque los actos divinos de la criatura con los actos divinos de Dios se unifican, no hay diferencia. Por lo tanto, la vida de Dios sale de la criatura y la vida de la criatura sale de Dios. ¿Los escandaliza? ¿No? Qué bueno, ya conocen algo de divina voluntad. Entonces, vamos a empezar con el catecismo para irnos ambientando un poco. Entonces sabemos que hay un solo Dios en tres personas distintas, ¿de acuerdo? El catecismo, vamos a empezar con los numerales del catecismo. En el número 200 dice, Dios es único, no hay más que un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. En el 240 nos dice Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, el cual eternamente es Hijo solo en relación a su Padre. Está bonita la música. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En el 241
simplemente nos dice, por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. En el 243 dice, antes de la Pascua, de su Pascua, Jesús anuncia el envío del Paráclito, el Espíritu Santo. Él estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles, conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Estamos viendo simplemente cómo se va reconociendo poco a poco que Dios es trino. O sea, antes de esto, prácticamente Dios era único, el Dios de los ejércitos, ese Dios como de la guerra prácticamente, pero era único. A través de esto, a través de Jesús, viene siendo revelada las tres personas distintas. Dije distintas, pero un solo Dios. Ahorita vamos a ver. En el 244 dice, el envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. En el 254, las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, más bien genera. El Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Y ahora, toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propia persona. Uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Un solo, el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Si nos vamos fijando, nos está hablando primero de esta distinción de tres personas, pero en cada punto nos va afirmando que es un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Y bueno, llegamos a un punto de la acción de Dios. ¿Qué puede obrar Dios? ¿Qué cosa puede obrar? ¿Qué cosa hace Dios? A ver, ¿alguien más? Amar, porque Dios es amor. Por lo tanto, el único acto de Dios es amar, porque es amor. Y los efectos de ese acto son lo que conocemos como generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo, creación, redención y santificación.
Entonces, esas obras, esos efectos, son lo que nos van a ir dando el conocimiento de cómo actúa, qué actúa la Trinidad. Vuelvo a la misma pregunta, ¿qué es el amor? ¿Cómo se conforma el amor? ¿Cuándo podemos decir que hay un amor completo? Cuando es recíproco, cuando es darse, pero recibir. O sea, la persona a la que se le da, ahora tiene que completar ese acto dándose al que le dio. El Padre genera al Hijo. El Padre es primera persona de la Trinidad, genera la segunda persona. ¿De qué manera? Bueno, Jesús nos lo dice en los escritos de Luisa. Dice, el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. ¿Qué piensan de esa frase? Como un amor egocéntrico, ¿no les parece? Visto desde nosotros, sería un amor personal, a sí mismo. No, ¿mandé? No, se da a sí mismo. El Padre se da a sí mismo en el Hijo. Y entonces entramos ya en el terreno real de lo que es el amor en Dios. Y luego el Hijo dice, el Hijo, no, perdón, Jesús dice, yo, Hijo, me di completamente al Padre en esa restitución. En esos dos movimientos se conforma, está completo el acto de amor. Y esos dos movimientos juntos conforman el amor. Entonces la pregunta es, ¿quién es el amor? El Espíritu Santo es el que encierra esos dos movimientos, tanto el movimiento del Padre como del Hijo, y esos dos movimientos forman el amor completo, tercera persona del Espíritu Santo, digo, de Dios. Ahora, ¿ya está completo el amor? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al amor? Darse, porque es el único acto que el amor puede hacer. Entonces, aquí vamos a ir y probablemente yo le pido a los padres que no empiecen a aventar aquí cosas. O sea, ¿el Padre es amor? No, es la mitad del amor. ¿El Hijo es amor? Tampoco, es la otra mitad del amor. Entre los movimientos de Padre e Hijo es como está ya el amor completo, que es en otra persona distinta, porque se está dando, pero se están dando hacia otro, no en sí mismos. No es un amor egocéntrico, vuelvo a repetirlo, sino es hacia otro. Entonces ya está el amor completo, pero ahora necesita darse. Bueno, ¿y a quién se da? ¿Mande? Mejor ni decimos nada. Esto es algo interesante porque necesitamos entender que para que Dios se dé en totalidad, ¿qué necesita? Necesita un ser que sea capaz de recibirlo. Pero el problema es que Dios es infinito, el problema es que Dios es increado. Por lo tanto, necesita un ser infinito, un ser increado para poder darse en totalidad. Y al mismo tiempo necesita un ser que le corresponda, pero que le corresponda en la misma medida. Dios se da completo,
¿Qué quiere recibir? Un Dios completo. ¿Cómo lo resuelve Dios? O sea, ¿Dios hubiera podido crear un Dios? Claro que sí, por favor. Dios lo puede todo. Pero ese Dios no sería igual que Él. ¿Por qué? Porque sería un Dios creado y sería, o sea, no estaría en consonancia con el Dios increado. Por lo tanto, no le serviría crear a un Dios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Después me lo explica. O sea, deciden que el verbo, el Hijo, tome una naturaleza distinta, diferente a la divina, y se una con esa naturaleza para darle la infinitud, para darle todos los atributos, todos los bienes que Él contiene, dárselos a esa naturaleza creada. Y el verbo se hizo carne. Entonces, el verbo, cuando le corresponde al Padre, le corresponde encarnándose. No en materia, no en la mente de Dios. O sea, y recordemos que Dios es un acto único, nada más como comentario, en Dios siempre está presente todo. Por lo tanto, la humanidad de Jesús ha estado presente con Dios eternamente. No son movimientos, esto es para que lo entendamos. Esto es todo una unidad. ¿Sí? Dios no se formó, sino Dios es. Pero nosotros, para más o menos irlo entendiendo, lo vamos poniendo como si fueran pasos sucesivos. Entonces, la primera acción del verbo es encarnarse. Y ahí está completa ya la correspondencia. ¿Por qué? Porque le está dando al Padre lo que quiere. ¿De acuerdo? Y el Padre quiere ese ser con el cual compartir. Bueno, ¿y ustedes de qué la giran? ¿Mandé? Esa humanidad no quiere estar sola. Exactamente, la humanidad del verbo está completa totalmente desde la naturaleza divina, pero tiene una naturaleza humana con la cual quiere compartir todo lo que ella tiene, pero no había absolutamente nadie. Entonces, esa humanidad le dice, le pide a la divinidad que no quiere estar solo, que quiere compañía y que quiere una criatura igual que él para poder compartir todo lo que él desea, todo lo que él tiene, y de ahí venimos nosotros. Pero ahora el problema es el siguiente, que nosotros seríamos seres totalmente diferentes de él. ¿Qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaría? La divinidad. Jesús es hombre verdadero, Dios verdadero. Sí, la unión con el Verbo eterno. Ya vieron, pues, ¿quién se cree? Sí. No, eso es exactamente lo que pasa. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo está esto? Sí, dígame. Ahorita vamos, o sea, por medio de Luisa, bueno, algo hay. ¿Cómo podemos afirmar esto que estamos diciendo?
Cuando siempre hemos pensado que el Verbo eterno es el creador, o que el Padre es el creador y el hacedor es el Verbo eterno. Y estamos diciendo que el Verbo eterno, su única acción es encarnarse. Y estamos diciendo que el Verbo eterno, la humanidad de Él, es lo primeritito que llevan a cabo esa unión, esa Trinidad. ¿Cómo lo podemos afirmar? Estamos viendo nuestras doctrinas, no estamos hablando de revelaciones. En el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, y en la revelación pública, o sea, en la Biblia, en el Evangelio, en la Carta de los Apóstoles, sobre todo San Pablo. San Pablo nos dice, hablando de Cristo, que Él es el primogénito de toda la creación. Y entonces la pregunta es, ¿qué es primogénito? Primero, antes que los ángeles, antes que la materia, antes que el universo, antes que todo. O sea, primero es la humanidad de Jesús. Y luego nos habla de la creación y nos dice, hablando de Jesús, que Él lo hizo todo, que Él creó todo, todo lo creó en Él, para Él y por Él. ¿Se acuerdan de eso? Todo fue creado por, para y en Él. Por lo tanto, ahí vamos como entendiendo poco a poco cómo es que todo esto se lleva a cabo y cuáles son las acciones del amor. Y ahora empezamos a entender un poquito toda esta complejidad de amor. Todo esto, estos actos que Dios lleva a cabo, van conformando lo que nosotros estamos queriendo conocer, el amor de Dios. Y estamos empezando a conocer la acción del amor. Vuelvo a repetirlo y esto lo quiero que quede muy claro. No es la pasión ni la Eucaristía el punto final del amor, el punto culminante del amor. El amor divino, con lo poquito que hemos visto, ¿cuál sería su punto final? Multiplicar su vida en esas criaturas para poder extender su reino. Porque cada criatura que viva en la divina voluntad, cada criatura que tenga en ella esta igualdad, esta divinidad, extiende el reino de Dios en la destra de Él. Esa es la finalidad, ese es el punto culminante del amor de Dios. Todo lo demás es medio para llegar a ese punto. La pasión de Jesús, la Eucaristía son medios para llegar. Medios excelentes, grandiosos, sí, pero son medio para llegar. No es la finalidad, la redención es el remedio. O sea, el hombre se sale, el hombre es, ya saben cómo es el hombre, ¿verdad? Son medios, así es. ¿Mandé? Por eso, son medios para llegar. Porque el hombre se salió, o sea, todo esto bien, da su principio en la creación, en el momento de la creación del hombre, de Adán. ¿Cómo fue creado Adán? Bueno, sabemos de la tierra, o sea, del barro de la tierra, y luego para darle vida le insufla su aliento. Y nos dice Jesús que en el primer insuflo crea el alma de aquella persona. Pero luego le vuelve a dar otro influjo donde Él se pone en el hombre
para compartir toda esa naturaleza divina de Él en Adán. ¿Qué era Adán? Una perfecta copia del hombre Dios. Era una perfecta imagen de Jesús, hombre verdadero, Dios verdadero, por gracia, no como Jesús. Jesús es por naturaleza, el hombre lo era por gracia. Y entonces había ya una relación perfecta entre este hombre y la humanidad de Jesús. Y entonces ya todo queda completo. La divinidad se satisface en ese acto de amor en la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, desde el punto de vista humano, se satisface con nosotros. Ya no se necesitaba más. Por lo tanto, lo único que nosotros estamos haciendo en este mundo es extender el reino de Dios. Y resulta que hemos extendido el reino ¿de quién? ¿Del hombre? Se llama el reino satánico. Con Dios no hay más que dos. No hay algo del hombre. Es con Dios o sin Dios. ¿Y quién es el que está sin Dios? Satanás, el demonio, el enemigo, el chanclas, como le quieran llamar. O sea, ese es el punto. No hay un punto intermedio. No hay bueno, malo y regular. Nada más hay bueno y malo. Entonces, lo bueno se hacía por medio de esa divina voluntad, uniendo todos nuestros actos a los actos divinos que la divina voluntad le compartía, y entonces estábamos en el lado positivo. Saliendo la divina voluntad, en ese momento queda única y exclusivamente la naturaleza humana. Y como vamos a ir viendo, esa naturaleza humana no tenía razón de ser si no se ponía en comunión con la naturaleza divina. Para terminar esto de la Trinidad, hay pasajes muy esclarecedores en María Valtorta. ¿Conocen a María Valtorta? Bueno, dice, Dios es luz, está diciendo Jesús. Esto es lo único que puede, en cierto modo, representar a Dios, sin estar en antítesis con su espiritual esencia. La luz es, y también es incorpórea. Tú la ves, pero no la puedes tocar. Ella es. Nuestra Trinidad es luz, una luz ilimitada, manantial de sí misma, viviente de sí misma, obrante en sí misma. Su esencia llena los cielos, corre sobre lo creado, domina sobre los atrios infernales. No los penetra, habría terminado el infierno, pero los aplasta con su resplandor que es beatífico en el cielo, confortador sobre la tierra, terrorífico en el infierno. Todo es trino en nosotros, las formas, los efectos, los poderes. Dios es luz, una luz vastísima, majestuosa y sosegada es dada por el Padre, círculo infinito que abraza toda la creación, desde el instante en que fue dicho hágase la luz, hasta los siglos de los siglos. Dentro del círculo eterno del Padre hay un segundo círculo generado por el Padre, que obra de un modo distinto, pero no contrario. En el interior del segundo círculo, producto de los dos obrares de los primeros círculos, hay un tercer círculo de luz aún más vibrante y encendida.
es el Espíritu Santo, es el amor. Dice, producto de las relaciones del Padre con el Hijo, tránsito entre los dos y consecuencia de los dos. El pensamiento creó la palabra y el pensamiento y la palabra se aman. El amor es el Paráclito. Él obra en vuestro espíritu, en vuestra alma, en vuestra carne, porque consagra todo el templo creado por el Padre, redimido por el Hijo, de vuestra persona, creada a imagen y semejanza de Dios uno y trino. Bueno, con esto tenemos ya una idea de lo que nuestra doctrina, nuestra iglesia nos ha compartido en forma muy resumida, pero lo que es Dios. Creo que no hay la menor duda de esto y lo hemos creído siempre. O sea, es algo que lo tenemos ya como propio. Bueno, ahora quizá lo que sea un poco nuevo es la acción de Dios. Esta acción de darse, esta acción de llevar a cabo la repetición de su vida en la diestra de Dios. Sí saben lo que es el adextra, ¿no? El adintra es las acciones dentro de la Trinidad y el adextra es todo lo que sucederá en fuera de ese círculo de la Trinidad. Entonces empezaremos con las revelaciones de la divina voluntad, las revelaciones que Jesús le hace a Luisa. En el volumen 2, la lectura 72 dice, la vida del corazón es el amor. Yo soy como un enfermo que arde por la fiebre, que va buscando un refrigerio, un alivio para el fuego que lo devora. Mi fiebre es el amor. Pero, ¿dónde obtengo los refrigerios? ¿Los alivios más aptos para el fuego que me consume? Y aquí no nos va a gustar. De las penas y aflicciones sufridos por mis almas predilectas, solo por mi amor. Muchas veces estoy esperando y esperando a que el alma se vuelva a mí para decirme, Señor, solo por amor tuyo quiero sufrir esta pena. Ah, sí, estos son mis refrigerios y los alivios más aptos que me alivian y me apagan el fuego que me consume. Empezamos con la relación sadomasoquista de Dios. Dios se complace en el sufrimiento. Y uno dice, no es cierto. Dios nos creó para ser felices. Dios nos creó para compartir con Él. Por lo tanto, no puede querer el sufrimiento. Y como hemos visto a través de los libros de Luisa, que se complace en hacer sufrir a Luisa. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? En el momento que Dios crea a Adán, ¿lo habrá creado para sufrir? ¿No? Se equivocaron. Ahí está el error. Adán fue creado para sufrir. ¿Por qué? Porque esa relación que iba a haber entre Dios y aquella criatura tenía que ser voluntaria. No podría ser forzada porque entonces Dios no tendría una correspondencia real. O sea, entonces tiene que ser voluntaria. Y ahora, ¿qué se necesita para que Adán hubiera voluntariamente dicho sí? ¿Qué se necesita? No.
Sí, bueno, eso es el acto que él lleva a cabo, pero ¿qué se necesita para que tenga ese acto? Una prueba. ¿Y qué se necesita para que haya una prueba? Se necesita tener una naturaleza propia, una voluntad humana propia que puede decir sí o no. Una voluntad humana que tenga los atributos necesarios para poder llevar a cabo una vida totalmente independiente de Dios. ¿Sí se entiende eso? Por lo tanto, en ese momento, Adán tiene en sí mismo una naturaleza humana perfecta, con una voluntad humana perfecta y con atributos propios de la humanidad. Pero al mismo tiempo tiene una naturaleza divina que le ha sido dada, pero no regalada, dada, pero está dada, o sea, en forma temporal, para ver si la quiere o no la quiere. O sea, está condicionado a decir sí. Y por lo tanto, para decir sí, ¿qué necesita? Quitar lo propio. Y ese es el sufrimiento. ¿Sí se entiende? El sufrimiento es decir no a lo mío. ¿Y cómo cuesta decir no a lo mío? ¿Verdad? Creo que lo han vivido. Y yo creo que lo seguimos viviendo. Entonces, realmente Dios quería que aquel hombre sufriera para que gozara y no que gozara para que sufriera. O sea, pequeña diferencia. No, aquí no funciona eso. El orden de los factores no altera el producto, aquí sí lo altera. Bueno, medio lo altera. Es vida eterna lo que vamos a conseguir. Vida eterna en Dios o vida eterna en el demonio. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Adán simplemente dijo no. El gusto, ese gusto que tenemos todos, que Jesús nos dice parece cosa de nada, pero fue la causa de la caída de Adán. Adán no conocía el mal. Adán no conocía el pecado. Adán no conocía de los placeres de la carne. ¿Sí? Adán simplemente era un hombre recién creado y recién creado por las manos de Dios, recordaba ese toque de las manos de Dios y tenía esa naturaleza divina en él, prestada, pero al fin y al cabo ya la vivía. Bueno, ¿qué fue lo que le llamó? Vamos a obviar un poquito la formación de Eva, solamente vamos a decir que Eva no tenía la divina voluntad. Y esto, por favor, lo queremos repetir hasta el cansancio. No tenía la divina voluntad ella, no tenía esa naturaleza divina. Y gracias a eso es que viene la culpa original. Entonces, ¿por qué digo que no? Porque Jesús lo repite de mil maneras, en mil lugares de la revelación que nos hace a través de Luisa. O sea, no la tenía. Dice, yo cuando quiero hacer una obra que va a ser para el bien universal, primero la trato con uno. Y cuando ese uno satisface, me paga, me corresponde, entonces la pongo a disposición de todos. Pero siempre debe ser con uno. Entonces, ¿qué pasa? Eva vivía en santidad, sí, la santidad de la gracia. Eva era santa, santísima, pero sujeta a su propia voluntad. Por eso es que Satanás se le acerca, la tienta, Eva cae, pero ahora va e invita a su pareja,
su compañero, y Adán al ver el fruto se le antojó. Ahí, en ese momento, cae Adán. O sea, ni siquiera se comió la manzana, simplemente le gustó, la deseó, y en ese momento desobedece las órdenes de Dios, que el día que comas o se te antoje ese fruto, irremediablemente morirás. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho en nuestra vida? Ya no hablemos de Adán, ahora de nuestra vida. Somos prácticamente iguales que Adán, con la diferencia de que esa parte infundida nosotros la recibimos a través del bautismo. O sea, nacemos con esta culpa original, nacemos prácticamente como separados de Dios en forma, ¿cómo diríamos? No real. No podemos estar separados de Dios porque somos criaturas. Y la criatura es creada. Por lo tanto, el movimiento de creación es de Dios. El movimiento de conservación es de Dios. Y el primer movimiento de todos nosotros viene de Dios. Por lo tanto, no podemos estar separados. ¿Qué, perdón? ¿Qué? Pues yo creo que sí. Por eso, de que tenía un ángel custodio, lo más probable es que sí. Todos los seres humanos tienen un ángel. Entonces, no me lo pregunte por eso. Pero mejor cuando llegue al cielo se lo pregunta ya a Eva. En, en directo le dices, oye Eva, ¿tú tenías ángel? Bueno, así. Entonces la pregunta que siempre hago, porque esto como que sale un poco de lo que conocemos. O sea, cuando Adán desobedece, en ese momento pierde esa vida divina que tenía, en ese momento se ven desnudos. ¿Sí? Y entonces uno decía que estaban ciegos antes, no se veían desnudos. Claro que sí, la vestidura de luz, una vestidura de luz que salía de ellos por esa santidad que tenían. Adán, la luz divina, y Eva, la luz de la gracia, y el reflejo de Adán en ella. Entonces se ven desnudos y es cuando llega Dios, ya sabemos los castigos, y luego pensamos que el hombre, digo, que Dios corre al hombre del paraíso, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿será cierto? ¿Mandé? ¿Y eso qué quiere decir? Ese es el punto. Ah, o sea, el corrido del paraíso fue Dios. Bueno, los dos, pero el principal es Dios. ¿Por qué? Porque el paraíso es el hombre. El paraíso es el ser humano con Dios en él. Porque ahí se conjuntaba toda la acción de Dios, se realizaba ya en el hombre con la divinidad en él. Era el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, era un paraíso doble. Era el paraíso de Dios por estar en el hombre y era el paraíso del hombre por estar en unión con Dios. Y ahora, ¿por qué decimos que el paraíso es el hombre? Sí, pero ¿cómo lo podemos afirmar? Bueno, pero eso es un dicho. No, vamos a centrarnos en la revelación pública.
¿Qué había en el centro del paraíso? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fruto, qué alimento nos puede dar el conocimiento del bien y al mismo tiempo me puede dar el conocimiento del mal? ¿No les parece un fruto raro? Y si no lo como, entonces ni conozco el bien ni conozco el mal. Qué curioso. ¿Mandé inocencia o inocente? No, no. ¿Qué fruto es? La voluntad humana. La voluntad humana es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dependiendo de a dónde se dirija esa voluntad, estamos conociendo el bien, la unión con Dios, o estamos conociendo el mal, que es la separación de Dios. Entonces, ese árbol era el que Dios le había prohibido comer. O sea, nunca hagas un acto de tu voluntad, o sea, renuncia a todo eso para que puedas vivir siempre unido conmigo. Ahí está el sufrimiento de Adán, ahí está ese sufrimiento que Dios le pedía al ser humano para poder entablar esa vida continua con él. Ese fue el momento más trágico de la historia. No ese momento, sino el momento de la creación de Eva, de la formación. Fue cuando, fue cuando dijo Adán, pero ¿qué hiciste, Señor? No es cierto, son lindas las mujeres. Bueno, entonces estamos diciendo que Adán no sale del paraíso. ¿Por qué? Primero es él. Y segundo, ¿qué había en el centro del paraíso? ¿Qué más? El árbol de la vida. ¿Y qué dice Dios cuando supuestamente corren a Adán y Eva? He ahí al hombre, ojo con esto, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano, que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Curiosas palabras, ¿no les parece? Y la pregunta es, ¿qué fruto, qué cosa nos puede dar vida para siempre? Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, el que no la come y no la bebe no tendrá vida eterna. Y en ese momento, en esta alegoría, ya le habían dicho a Adán que irremediablemente iba a morir. Se refería a dos muertes, tanto la física como la espiritual. Por lo tanto, ¿quién era ese árbol? Jesús. De alguna manera está representado en ese momento un Jesús no en materia, no en carne, sino en forma espiritual. Y ahora, ¿qué le pasó? ¿Lo sacaron del paraíso? No, le pusieron un impedimento, un arcángel con una espada de fuego para impedirle el paso al árbol e impedirle el que comiera de ese fruto. Y ahí queda el hombre, sin Dios, fuera del paraíso, pero el principal perdedor, por favor, esto que se entienda, es Dios, porque Dios pierde su reino. Dios pierde su reino. No, sí lo pierde. Sí, pero por favor, céntrese en... Estamos empezando la película.
Por eso, no, perdón, no es devolvernos, es que Él vuelva a tener su reino. O sea, ahí participamos nosotros también, sí, pero el punto principal es que Dios obtenga su reino porque es lo único que desea. Lo tiene todo, menos su reino. Nos lo quiere compartir. O sea, a Dios le interesa, lo que más le interesa es recuperar su reino. ¿Sí? Y esto es otra de las cosas que a veces nos desquicia un poquito, porque pensamos que Jesús viene a este mundo para redimirnos y como es la muestra más grande del amor divino hacia nosotros. Y yo diría, ¿y él dónde queda? Su finalidad, la finalidad única de Dios es recuperar su reino, pero su reino es usted. Entonces, lógicamente, para recuperar su reino, la tiene que tener a usted en las condiciones en las que Él creó al ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Su reino. ¿Cómo empieza la predicación de Juan el Bautista? ¿Cómo empieza la predicación de Jesús? El reino, siempre es el reino. O sea, que ahí es en donde debemos centrarnos. Y no como una cosa que nos haga a un lado, sino entender que nosotros le frustramos a Dios su finalidad para ir entendiendo la gravedad de lo que hemos hecho. Y esa gravedad se demuestra en lo que Jesús tuvo que venir a hacer para recuperarlo. ¿Sí? Pero la finalidad era recuperar el reino. Pero lo malo es que se comporta como su mujer. Por eso, mire, vamos a seguir leyendo, porque estamos diciendo que a Dios lo que le interesa es prácticamente Él. ¿Va? Vamos a ver si eso lo podemos afirmar. ¿Sí? Vamos a Isaías capítulo 43, donde dice, pues tú, oh Jacob, no me, no me invocaste, ni hiciste caso de mí, Israel. No me ofreciste a mí los carneros en holocausto, ni me has honrado con tus sacrificios. No soy yo aquel a quien tú has servido con ofrendas, ni el que te ha dado el trabajo de quemar el incienso. No has comprado para mí con dinero la caña aromática, ni me has satisfecho con la grasa de tus víctimas. Antes bien te has servido de mí en tus pecados, y me has causado gran pena con las iniquidades. Yo soy, no obstante, yo mismo soy el que borro tus iniquidades por amor de mí mismo. ¿Sí? Y no me acordaré más de tus pecados. Creo que es Antiguo Testamento y forma. O sea, Él está diciendo, has hecho todo esto, pero no por mí. Y sin embargo, yo, por amor a mí, te he justificado. Hay otras citas que las veremos después en el libro de cielo. Pero ahora vamos a lecturas ya propiamente de Luisa, donde Jesús nos va demostrando lo que nos quiere.
Libro 28, lectura 10. Dice, me parece que mi dulce Jesús, dice Luisa, tiene deseos de hablar del amor rebosante con el cual fue creado el hombre. Quiere decir su historia como desahogo de su intenso amor para ser compadecido por su pequeña hija y decirle la causa por la que nos ama tanto. Dice después, girando en los actos de su querer divino y habiendo llegado al Edén, has dicho, hija de mi querer divino, quiero hacerte conocer todas las particularidades con las cuales fue creado el hombre, para hacerte comprender el exceso de nuestro amor y el derecho de nuestro fiat de reinar en él. Tú debes saber que la condición del amor de nuestro ser divino en la creación del hombre era la necesidad de amarlo. Ojo con esto, era la necesidad de amarlo. Y ahora la pregunta es, ¿Dios tiene necesidades? No, no, este sí. ¿Mandé? Por eso, Dios en sí mismo no tiene una necesidad de carencia. O sea, Dios no carece de nada, pero tiene una necesidad de naturaleza. Y la naturaleza de Dios es el amor, y el amor lo único que sabe hacer o que puede hacer es amar. Por lo tanto, Dios necesita un ser al cual amar y del cual ser correspondido. Pero hablando de la naturaleza humana, de Dios mismo como Dios divino. O sea, Dios está pleno siendo Dios, pero en la naturaleza humana sí tiene necesidad de ese amor recíproco. Sí, pero no se fijó que la forma en que Dios desahoga su amor es en la naturaleza humana de Jesús. O sea, el amor del Padre genera al Hijo, el amor del Hijo en el Padre hace que proceda el Espíritu Santo y ahí está el amor. Pero ahora, ¿a quién se lo da? ¿A quién se lo da? ¿Mm? A la humanidad de Jesús. Por lo tanto, Dios necesita un ser externo a Él, con naturaleza diferente de Él, pero al mismo tiempo unido a Él para poder entablar esa relación. Sí, sí. Y ahora Jesús, bueno, en este punto también. Entonces dice, quiero hacerte conocer todas las particularidades con las cuales fue creado el hombre, para hacerte comprender el exceso de nuestro amor y el derecho de nuestro fiat de reinar en él. Tú debes saber que la condición del amor de nuestro ser divino en la creación del hombre era la necesidad de amarlo. No dijo el deseo de amarlo, la necesidad de amarlo. Porque todo lo que le dimos no quedó separado de nosotros, sino fundido en nosotros. Tan es verdad que con el aliento le infundimos la vida, pero no retiramos nuestro aliento de aquel creado en él, sino que lo dejamos fundido con el nuestro. De modo que conforme el hombre respiraba, sentíamos y sentimos su aliento en el nuestro. Si con nuestro fiat creamos la palabra, al pronunciarse sobre sus labios, gran don dado a él desde dentro de nuestro querer divino, ésta no quedó separada de nuestro fiat. Si creamos en él el amor,
el movimiento, el paso, este amor quedó vinculado con nuestro amor, con nuestro movimiento y la virtud comunicativa de nuestros pasos en sus pies. Así que sentíamos al hombre dentro de nosotros, no fuera de nosotros, no el hijo lejano, sino cercano, más bien fundido con nosotros. ¿Cómo no amarlo si era nuestro y su vida estaba en la continuación de nuestros actos? Ojo con esta partecita. La vida del hombre está en la continuación de los actos de Dios. Nuestro respiro es la continuación del respiro de Él. Nuestro paso es la continuación del paso de Él. Nuestra palabra, nuestra vista, todo lo que hacemos es continuación de la de Él. ¿De quién Él? ¿De Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo o Jesús? De Jesús, porque Jesús tiene lo mismo que tenemos nosotros. Si no amarlo sería ir en contra de la naturaleza de nuestro amor. Y además, ¿quién es aquel que no ama lo que es suyo y lo que ha sido formado por él? Por eso, nuestro Ser Supremo se encontraba y se encuentra todavía ahora en la condición de necesidad de amarlo, porque está amando lo suyo, lo que Él ha puesto de Él en nosotros. No nos está amando a nosotros, o sea, lo suyo en nosotros, su vida, y todo lo que Él ha puesto en nosotros. Sin la parte divina, ¿qué somos? ¿Sí? Bueno, digo, por favor, qué drásticos. Si el hombre es Jesús, la parte de nosotros sin Jesús, ahora yo pregunto, ¿qué somos? Somos animales, no en el sentido peyorativo, porque, o sea, decir eres un animal. No, somos animales porque no tenemos la parte de la razón, no tenemos la parte de unión con Dios y por lo tanto lo único que somos animales. Eso sí, para que no se sientan tan mal, nos dice racionales, racionalmente animal. Bueno, sigue diciendo lo mismo, o sea, de todo unido con él. Y dice, y el último asalto que queremos darle es el gran don de nuestro fiat, a fin de que lo haga reinar en su alma. Porque sin nuestro querer, el hombre siente los efectos de su vida, pero no descubre la causa. Y por eso no pone atención en amarnos. En cambio, nuestra divina voluntad hará sentir quién es aquel que le da la vida. Y entonces también él sentirá la necesidad de amar a aquel que es causa primaria de todos sus actos y que tanto la ama. En el libro 14 de Luisa, la lectura 60, dice, en cambio, esas almas habrían sido vida de mi misma vida, inseparables de mí. Por eso te amo tanto, por eso te amo tanto. Es a mí mismo querer que amo en ti. Es a mí mismo querer que amo en ti.
Vamos a descansar un minuto.